Ale, Carlos, con esa camisa de cebra de las sabanas africanas que llevas, preséntanos Sí, ¿no? el vidrio. Bueno, hoy me toca a mí, ¿no? Pero, Comentarios sobre el outfit. El outfit. Sí, que me parece, ¿verdad? No, pero sí, solo en la parte de arriba. sí. Solo en la parte de arriba. Pareces Bueno, una cebra, no sé si... O un cebro. sí, un poco descerebrado sí que soy, sí. Pero bueno, o sea, pasar aquí con vosotros compartiendo el rato, pudiendo estar yo ahí en las provincias Venga, las o provincias en, te están esperando con, Buenapunto, todos estos sitios. te están esperando con los brazos Ay, 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 ay. abiertos. Dice, ¿cuándo viene ese chico por aquí? ¿No te han mandado ya para ficharte? ¿Quién? Yo qué sé, desde Apunt hasta las Ah, provincias. sí, sí, claro, claro. Me han dicho que no, que son muy feos y que no doy bien en cámara. Así que nada, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, en la cámara de Apunda cualquiera. Solo hay que ver el personal que hay por allí. Sí, ¿no? Menuda fauna. Bueno, Bueno, oye, pero dejémoslo. hem- hemos venido a lo que hemos venido. Sí. Tenemos un partido que jugar y ahora hay que jugarlo hasta el final, partido a partido, como dice el Cholo Simeone. Bueno, pues voy a preparar esto para irnos a la radio, que a todo esto no lo tenía preparado. Sí, bueno, ya no sé qué pasa, que últimamente cada vez se conoce que somos más viejunos y la gente cada vez últimamente nos ve poco por Facebook, ¿eh? Así O- que algo y, vamos a tener que hacer. Una Pon vez, un vídeo de gatitos, pero pon un vídeo, es que la culpa es tuya, pon un vídeo de gatitos y verás cómo sube la audiencia un vídeo en de Facebook, digo. gatitos o de policías apalizando manifestantes también tiene bastante atractivo. También, también, pero bueno, pero eso tendrías que competir con Twitter, que es el especialista en sacar vídeos de gente que graba cosas, ¿no? Y Mientras están pasando. si sacas a Y lo alguien, tendrías complicado. Pero el vídeo de gatitos, yo te digo que es mano de santo, que me lo has sí, dicho a mí de buena tinta. sí, Y yo también lo voy a emplear, el vídeo de gatitos, me lo vienen diciendo hace tiempo. Y sí. con eso, vamos, sube esa audiencia como la espuma. Bueno, es que Porque, ahora los vídeos están mucho más escondidos. No es lo mismo un vídeo que sale 2 días o un día después, un día como mínimo, que cuando son en directo. O cuando no te conocían y dicen, vamos a ver, vamos a ver el vamos a ver el carito, tonto este que dice, ¿no? a ver de qué va. Exacto, ¿no? Y ahora ya saben de qué vas y ya. Claro, Ya y por eso no me ficha punto. Claro, ya decía yo. Bueno, pues dedicado el vídeo a las fans de Carlos Montouto. Pues empezamos, ¿no? Bueno, a los también, ¿no? Hombre, También quiero tienes decir, yo fans. no hago distingos. Tú A las y a tampoco. los, bueno, sí. Habría que decir a les Alex, Alex. en No, S, ese es otro. no en X. Venga, vamos a dejar de hacer chistes malos y vamos a la faena, que hoy he venido con pocas ganas de contemporizar y muchas ganas de dar palos como panes. Pues vamos a empezar y además vamos a empezar fuerte. Venga. Vale. Buenos días, Carlos Montouto. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, buenos días a todos, para quienes los tengan. Que algunos y algunas, pues no los tienen tanto. A la mierda. A vueltas con la. Dilo bien, que si no pierde la gracia del titular. ¿Eh? Dilo todo seguido. Es que no me entiendo lo que he escrito. Va, que lo digo yo. Lo digo A yo. la mierda, a A vueltas con la violencia callejera. callejera, ¿no? Eso es. Ahora lo he entendido. Bueno, pues ese titular tan escatológico, ¿a qué viene, Carlos? ¿Cómo es que Hombre, pues empiezas así? viene Un chico tan evidentemente formal como tú, que respeta mucho el vocabulario, que me llama la atención muchas veces aquí por decir diciéndome que palabrotas. porque digo tacos y tú empiezas con a la mierda. A la mierda, hombre, ya. A la mierda el contenedor y a la mierda el mobiliario urbano y a la mierda todo. Pues, Pues esto viene a cuento, lógicamente ya os lo esperaréis, de la situación que pues se viene prolongando durante una semana, semana y pico en Barcelona particularmente, también en otros puntos de España. Ha habido movilizaciones, como todo el mundo sabe, a raíz del ingreso en prisión de Pablo Hasél durante toda la semana pasada, pero yo tengo que decir, cosa rara,
que por primera vez estoy prácticamente de acuerdo en todo lo que se dijo en el día de ayer al respecto aquí en Radio Clara, tanto en la tertulia del Llore Directe como en tu conversatorio con Rafael Cid aquí en este mismo espacio de Lo que hay. Me ha gustado la palabra, lo voy a apuntar, conversatorio, ¿has dicho? Conversatorio, Lo voy a queda apuntar. chulo, Ajá. queda moderno, Ha queda moderno. quedado, eso, con Apúntate. eso ya te... Era para compensar la escatología de a la mierda, ¿no? Sí, Así como llenándose la boca con la palabra, a la conversatorio. mierda, ¿no? O sea, estilo Fernando Fernán Gómez, básicamente, ¿no? Sí, Como lo pretendo decir, ¿no? como esto que te llamen ya Bueno, Japón. pues decía que yo estoy completamente de acuerdo con prácticamente por primera vez y cosa extrañísima Sí, con casi todo lo que dijeron los tres Rafas que estuvieron en la emisora ayer, tanto Rafa Cid como los otros dos Rafas en el Rafael Juan y Rafa Rius sí. en la tertulia del Llore Directe sobre la situación que se ha creado con el ingreso en prisión de Pablo Hasél. Así que voy a tratar de no repetirme. Yo Va, no quiero, bueno, pues ahondar en lo que ya sabemos, sino que quiero irme por otra derivada distinta. Quiero verlo desde el punto de vista de los manifestantes, es decir, desde el punto de vista de la gente que se manifiesta, de la gente que pues dice en un momento dado a la mierda y pues se enfrenta con vecinos, monta barricadas, incendia mobiliario urbano, a veces dejándose llevar y diciendo eso de la mierda, pues utiliza coches ajenos y propiedades ajenas, incluso de algunos barrios que no son exactamente el Paseo de Gracia, ¿no? Que para el que no lo sepa, pues es la milla de oro de Barcelona, de la ciudad condal, una avenida enorme con los negocios de las multinacionales más caras, de la moda, del lujo, etcétera, etcétera. También en algunos barrios adyacentes donde pues la población, hombre, no trabajadora es, pero no diría yo que es población la que vive ahí necesariamente de clase trabajadora, también hay mucha gente de mucho dinero, hablo de la ciudad condal y de los alrededores, pues de Villa Layetana, de donde se concentra la mayor parte de los disturbios, ¿no? Y del Paseo de Gracia, que es muy distinto al barrio de Gracia, y bueno, sin echar de menos pues las manifestaciones que también pues se quiere de un menor nivel de violencia ha habido en otras capitales españolas, hasta 30 creo recordar, en distintos momentos a lo largo de la semana pasada, en particular en Madrid, donde se han repetido también, como en Barcelona, durante varias noches. A mí me interesa, por eso digo, ahondar un poco en justamente aquello en lo que se ponía el acento, poníais el acento ayer muy bien puesto con Rafa Cid acerca de cómo la manipulación que hacen los medios de comunicación, que tan celosos supuestamente de la pluralidad democrática son a la hora de justificar por qué tienen a determinados contertulios que son la voz de su amo, perdón, de sus partidos políticos como correa prácticamente de transmisión, pues y en cambio no hay nunca ningún interlocutor medianamente válido que traslade la forma de pensar y el sentir de los manifestantes, pues hay que detenerse un poco y ver un poco qué está pasando ahí y por qué esto no cesa, por qué en particular se enquista en una ciudad como Barcelona. Y yo creo que en el análisis que se ha estado haciendo estos días, al margen de compartir esta idea de que, a ver, las dos condenas, las dos, porque luego hay otras más que están pendientes de recurso, hay otra más que llega con posterioridad cuando ya acaba de entrar en prisión, de Pablo Hasél, pero las dos condenas que le llevan a prisión son dos condenas relacionadas con delitos de opinión. No es que esto se olvida, no, es que era reincidente, no, es que era este señor, pues claro, es que había cometido dos, entonces técnicamente hablando, como ha cometido dos condenas, pues claro, eso le supone que no puede, o sea, no entra por un tuit, que es el discurso, el argumentario que hemos venido escuchando en esa, bueno, técnica muy conocida de desacreditar a la, entre comillas, víctima, entre comillas digo, Pablo Hasél, entre comillas, víctima, por luego explicar las comillas por qué las pongo, pero que entonces técnicamente hablando, jurídicamente hablando, con arreglo a la ley, efectivamente, quien la hace dos veces la paga y acaba entrando en prisión. No, pero bueno, a ver,
pero las dos condenas que le llevan a prisión, independientemente de que sea un malote muy malote o que se las da de malote para ser más exactos, son por delitos de opinión. La primera 2 años por enaltecimiento del terrorismo, por la famosa canción en la que habla de los grapos, y la segunda condena, la de los 9 meses por los tuits relacionados con la corona. Tengo que explicar esto un poco por poner, vamos a tratar de ser rigurosos en el análisis, porque igual que se hace una constante demagogia para criminalizar de una manera, es decir, pasando por alto este detalle de que las dos condenas se deben a delitos de opinión, que no deberían producirse en este país, las condenas por delitos de opinión, digo, igual que, por tanto, matizo y trato de contradecir el argumentario de la derecha que lo criminaliza, también tengo que advertir que ha existido y existe mucha demagogia que se viene haciendo por el lado de quienes han convertido a Pablo Hasél en un mártir. En el sentido de que, bien, es verdad que el fiscal en la Audiencia Nacional solicitó, respecto de ese ingreso en prisión por la segunda condena de 9 meses, que no se le ingresara en prisión, y bien, es verdad que la sala que rechaza esos argumentos sobre la base de considerar que, pues que efectivamente no, con arreglo de delitos de opinión no se debería cumplir la pena de prisión y se deberían buscar medios alternativos de cumplimiento de las penas que existen en el Código Penal, la sala que finalmente desestima ese recurso de apelación en la Audiencia Nacional, pues a ver, está presidida por Concepción Espejel, nuestra querida y famosa y conocida Concha. Ya sabemos que la señora Concha tiene un criterio muy peculiar acerca de lo que son los intereses del Estado y quiénes son los enemigos del Estado, y aunque no digo que el texto sea de ella, porque no me consta si ha sido la ponente o no del auto, eran 3 magistrados, si no recuerdo mal, el señor Vieira y la señora Riera, eran las otras 2 que la acompañaban, pero lo cierto es que parece estar emitido de forma unánime, porque no hay ningún voto. Es verdad que además en los autos no es posible hacer votos particulares, como si ocurre en la sentencia, con lo cual no podemos saber si todo el sentir del tribunal iba en la misma línea, pero en el auto, que está publicado, se puede leer, en el que se rechaza la petición del fiscal de no hacerle cumplir la condena, pues se vierten una serie de expresiones que, pues eso, claramente trasladan la idea de que Pablo Hasél es un enemigo del Estado y como enemigo del Estado debe ser tratado. Y por eso, porque se prevé la posibilidad de que pueda volver a cometer los mismos delitos, dado que no hay propósito de enmienda, ni hay disculpa, ni hay ningún tipo de arrepentimiento, pues se entiende que puede continuar en el mismo actuar delictivo y en consecuencia no procedería a la suspensión de la condena. Es verdad que todos esos argumentos están en la ley, es decir, es verdad que se manejan no para Pablo Hasél, sino en general, pero no menos cierto es que lo que trasladan, en particular cuando se trata de delitos de opinión, es esta concepción de Estado que deja fuera del Estado a aquellos que están o que opinan en contra del Estado en la forma en la que actualmente está configurado. Porque yo me pregunto si realmente Pablo Hasél está en contra del Estado o lo que está es en contra de las instituciones del Estado, que no son la misma cosa y que pues están representadas por la corona, por el poder judicial, por el poder político y por el poder empresarial. Entonces, no estamos tanto hablando de enemigos del Estado como de enemigos de aquellos que están controlando las instituciones del Estado. Contra el Estado no está, porque Claro, según su adscripción ideológica está por un Estado concreto. Pero no vamos a claro. entrar en eso porque no nos interesa. No, eso es lo de menos. Eso. Pero fíjate cómo pero me interesa remarcar la identificación que se hace entre el Estado y las personas o poderes que controlan las instituciones del Estado. No, el Estado no son las instituciones del Estado, y esa patrimonialización que determinadas personas hacen de el Estado a través de las instituciones del Estado y su control es característico de los sistemas autoritarios. Dicho esto, y este es uno de los grandes debes del Poder Judicial en este país. Y esto es algo que, vale, yo lo acabo de explicar mucho más técnicamente, si se quiere, pero esto es algo que evidentemente ha calado
fuerte y a fondo en una parte de la ciudadanía española. En una parte de la ciudadanía española que se ha visto defraudada, no apoyada, incluso ninguneada, cuando no directamente agredida por esas instituciones del Estado en cuya primera fila está la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ujú. Me interesa llegar a este punto para ver cómo, el señor Hassel, pues será lo que será. Mm, Indudablemente, todos compartimos la idea de que nadie debería estar por un delito de opinión, porque además, cuando tú extiendes las condenas a cárcel a los delitos de opinión, te encuentras con que ya al final no sabes dónde poner la línea de lo que efectivamente, de una manera medianamente objetiva, quiero decir, y no de forma caprichosa, de hasta dónde debes entrar en prisión y dónde no debes entrar en prisión. Entonces, pues las instituciones del Estado, en este caso el Poder Judicial, se tiene que poner a hacer encaje de bolillos para justificar, pues a veces con dos no le meto en la cárcel, pero a este sí le meto en la cárcel, es que este tiene reincidencia, es que este no. Bueno, a ver, reincidencia de cuándo, porque claro, no la tengo ahora, pero igual la tengo luego, ¿no? Porque tenía unos tweets de hace no sé cuánto tiempo, o una letra de una canción de hace no sé cuánto tiempo. Es decir, malabarismos semánticos y jurídicos que difícilmente pueden ser trasladados de forma comprensible y de una forma didáctica a la calle. Y esto lo que genera es una sensación de injusticia, una sensación pues eso, de una sensación de abuso, de agresión, que además se amplifica notoriamente en Cataluña, porque llueve muy sobre mojado. Ujú. Mira, yo escuchaba un argumentario de los sindicatos policiales del día de ayer que explicaban por qué era mucho más difícil contener las manifestaciones en Cataluña desde el punto de vista policial, en Cataluña que en Madrid. Y decían, el centro de Madrid son calles mucho más estrechas, es mucho más fácil embolsar a los manifestantes y, por tanto, identificarlos o detenerlos o disolverlos. Mientras que estoy hablando pues, del entresijo de callejuelas que hay alrededor de la Puerta del Sol, que es Sí, donde sí, sí. suelen darse Callao, etcétera, etcétera, que es Mm. donde suelen darse la mayor parte de las manifestaciones, ¿no? De este tipo. Sin embargo, en Barcelona es mucho más difícil porque las avenidas son mucho más amplias, es mucho más sencillo correr, dispersarte, volverte a reagrupar, y por tanto es mucho más difícil controlar. Hablo del centro, pues hablo de la Plaza Urquinaona, toda la gente que conoce Barcelona pues sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Bien, Urquinaona, La Lletana, Plaza Cataluña, Paseo de Gracia, es decir, Cortes Catalanas, todas esas avenidas son avenidas muy grandes, muy anchas, en donde el control policial es mucho más difícil de efectuar de una manera efectiva. Pero, claro, esto sería una cuestión desde el punto de vista policial, pero desde el punto de vista de por qué la gente sigue saliendo una noche tras otra a la calle en Barcelona, decía, llueve sobre mojado, y es una derivada que no hemos tenido en cuenta, una derivada que además de las que ya conocemos relativas a el desempleo de la mitad prácticamente de la población juvenil de España, de la precarización laboral constante, del cansancio pandémico que tiene mucho que ver con que ante las perspectivas de no futuro la única salida que muchos tenían era todo lo relacionado con el ocio y la evasión. Y ese ocio y esa evasión, fuera legal o fuera ilegal, fuera con drogas o fuera sin drogas, fuera con botellón o fuera sin botellón, resulta que ha saltado por los aires con las medidas de restricción de la pandemia que han sido impuestas y además con una criminalización permanente de la gente joven en los medios de comunicación en relación a su irresponsabilidad o supuesta irresponsabilidad en cuanto al cumplimiento de las medidas y de la situación sanitaria. Todo eso junto provoca un hartazgo que se ve aumentado como consecuencia de que las heridas del 1 de octubre en Cataluña, del 1 de octubre de 2017, del famoso referéndum y la represión que se sufrió allí, Ujú. de cómo te sientes verdaderamente invadido y agredido con la campaña de los piolines, con los gritos del a por ellos, Sí. con todas estas cosas, todo lo que es la brutalidad policial que se observó, la represión de las manifestaciones respecto de la sentencia del procés en el Tribunal Supremo y que pusieron patas arriba durante una semana al centro de Barcelona. Todas esas heridas no se han cerrado, todo lo contrario.
El Fondo Monetario Internacional decía ayer, en unas declaraciones que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando en Barcelona, pero que no me cabe duda que tienen una conexión como mínimo subconsciente al respecto, era el Fondo Monetario Internacional, que alertaba a Europa del incremento constante en número y en calidad de los conflictos y disturbios sociales durante el año 2022, una vez se salga de la situación de pandemia. Y alertaba particularmente a los gobiernos europeos. Y alguien dice, bueno, y me lo explique, no, porque igual no es así. Hay otros que dicen, no, porque como va a haber un boom económico en 2022, eso va a tapar o absorber la sensación de rabia, la sensación de frustración que anida ahora mismo en muchos de los colectivos que se sienten totalmente marginados, porque hay una derivada más que quiero añadir, aparte de la derivada estrictamente catalana de las heridas producidas por la represión del movimiento independentista. Hay una derivada más que habría que añadir, que es precisamente que los planes de asistencia del gobierno han fallado durante la pandemia. Han fallado, ¿Te refieres no han funcionado. te Los refieres planes de asistencia social me estoy refiriendo desde las enormes dificultades por la terrible burocracia impuesta para obtener acceso al ingreso mínimo vital y a otro tipo de rentas, de ayuda. los ERTES incluidos para mucha Claro, gente. ERTES que no llegan, Mm. falta de ayudas directas como se ha hecho en otros países, ayudas directas, repito, como se ha hecho en otros países, La bueno, pues hostelería, por ejemplo. con la hostelería, que en España es un sector que más allá del peso económico que tenga y del peso de colocación laboral que tenga, es un sector que tiene una influencia social enorme, porque ya no es solamente el dueño del bar que tiene que echar la persiana, no solamente es el camarero que es despedido, es la sensación, el estado de ánimo, el estado de opinión que se traslada a todos los parroquianos habituales que comparten en ese local, en ese espacio, con el dueño, con el encargado del bar. Por tanto, ahí es donde se generan los estados de opinión, que evidentemente todos abundan en las instituciones públicas me han defraudado, las instituciones públicas me han hundido. Todos anudan, acaban redundando, si no todos, una gran parte, en esa sensación de descontento absoluto y de a la mierda todo ya, ¿no? Y ese a la mierda todo ya, por eso quería empezar con esa frase tan icónica de Fernando Fernán Gómez, este espacio de reflexión, está muy detrás de muchos de los acontecimientos que han pasado y están pasando durante esta semana y pico que llevamos ya de disturbios en la ciudad de Barcelona y en otras ciudades, porque eso es un hartazgo generalizado que evidentemente responde no solo a todas estas claves que he estado contando, derivadas que he estado contando, sino que responde también a luego pues, cosas que sí que ya se han analizado, creo que bastante, tanto en esta emisora como en otros medios, relativas precisamente a las cuestiones de cómo se hacen las actuaciones policiales, es decir, los protocolos de actuación de los WIP, de las unidades de intervención policial, los famosos antidisturbios, son los que son. Y yo escuchaba a Rafa Ríos decir ayer, pues bueno, ¿qué te esperas? Si ya sabes que cuando estos se ciegan, o sea, estos no conocen. Estos cuando les dan la orden de cargar, o sea, no conocen. Claro, no conocen, el problema es que genera muchas víctimas colaterales que van desde señoras mayores a vecinos que estaban yendo a comprar el pan, a cualquiera que se les cruce por el camino y que se puede llevar un palo, un golpe o vivir una situación de estrés máximo, ¿no? Como mínimo. Y esto se retroalimenta. Es decir, esa sensación de son unos animales, son unos bárbaros, estoy hablando de la policía, autojustifica también determinadas actuaciones
de personajes que evidentemente, pues a río revuelto, ganancia de pescadores, pues vemos luego las imágenes de las televisiones que se encargarán de reproducir sistemáticamente de saqueos en determinados comercios, de robos. Es decir, no conozco ninguna situación de disturbios en el mundo, y este es el gran problema de este país y una de sus grandes asignaturas pendientes dentro de la democracia. No conozco ni una sola situación de conflicto social y de manifestación sobre temas sensibles en ninguna parte del mundo, desde Corea del Sur a Hong Kong, a Estados Unidos, a Londres, a París, a Alemania, a Italia, ni a cualquier parte, a Japón, a cualquier parte del mundo en la que te fijes, en donde no haya destrozos de movimiento, de mobiliario urbano, en la que no haya saqueos, y no estoy justificando con esto que los haya. Lo que estoy Ahí diciendo es donde es que quería preguntarte yo, ¿cuál es la dime. opinión, la visión, lo que tendríamos que, o lo que tienes que opinar sobre ese hecho que tanto remarcan los medios de comunicación? Es decir, la rotura de escaparates, la rotura de mm, mobiliario urbano, Bueno, vamos por las partes. lunas que se rompen, la falta de Entremos a ello, entremos a ello, es que ahí es donde se entremos a utilizan ello. los medios de comunicación. Es la imagen que ve la mayoría de la población todos los días. Claro, claro, claro. Esta es. Yo he tenido algún enfrentamiento, no enfrentamiento, porque tampoco ha llegado a sangre del río, en redes sociales por publicar algunas imágenes, bueno, pues compartidas a través de la red social Twitter, en otras redes, de actos, pues evidentemente desproporcionadísimos de fuerza por parte de fuerza innecesaria por parte de las unidades de intervención policial, que me han valido pues, críticas de algunos, gente que yo conozco, gente pues, de buen sentir y de buen corazón. O sea, no estoy hablando de el facha de turno, el troll que salió ahí a trolear. No, no, no. De gente común, ¿no? Y diciéndome, hombre, ¿y por qué siempre publicas estas imágenes y no publicas las otras? Y les he tenido que contestar, pues porque las otras las tienes servidas todos los días, a todas horas, bien batidas en todos los telediarios, en todas las tertulias, en todos los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, las que no se muestran son estas. Y es a donde yo quería ir a parar. El despropósito de muchas actuaciones policiales, ¿no? Mm. Y es a donde yo quería ir a parar. O sea, hay que distinguir. El mobiliario urbano, yo no sé si alguien ha estado, alguno de vosotros ha estado alguna vez en un salto o en alguna manifestación de las de tener que correr y las Hace, de hace tener que muchos correr pero no años, tener una hace carga. muchos años. Yo sí he estado. Hace tiempo, pero he estado. Yo también Entonces, hace yo años. sé de lo que estoy hablando porque lo he vivido. Mm. Y, a ver, cuando se habla tanto de los vándalos profesionales, tengo que decir que la mayor parte de las veces la utilización de contenedores o de mobiliario urbano al que se le genera desperfectos tiene que ver con defensa frente a cargas. Sí. Como me decía un amigo mío el otro día, si no llega a ser porque apareció el Black Bloc, nos matan la policía allí. Pero aparecieron los del Black Bloc y antes de que nos diéramos cuenta habían cruzado un montón de barricadas que no sabemos de dónde las habían sacado, y eso es lo que dio justo tiempo de que nos pudiéramos largar antes de que la policía nos matara a palos, porque venían directamente con la espuma en la boca. Esto me contaban desde Barcelona hace 3 días o 2 días. Este Mm. pasó a fin de semana, el sábado. También me contaban de una madre que estaba absolutamente aterrorizada porque les estaban amenazando la policía con las porras al otro lado de la vidriera de una cafetería. O sea, si nos ponemos a hablar de todo lo que sucede en una manifestación, se juntan y se superponen muchas cosas que no tienen que ver con ese relato uniforme que se presenta por los medios de comunicación en general, de estos son unos vándalos. Luego hay otro tipo de violencia, o sea, hay una violencia que es por parte de los manifestantes, que es de tipo puramente defensiva. Luego hay otro tipo de violencia, que es una violencia totalmente simbólica. Es decir, cuando se va a atacar el edificio de la Bolsa de Barcelona, se va a atacar el edificio de la Bolsa de Barcelona porque representa simbólicamente algo muy en la línea del situacionismo anarquista de los años 50 y 60 en Francia. De la misma manera, es verdad que también existe, como existe en todas partes del mundo en este tipo de situaciones de conflicto social, personas que bien organizadamente o bien
en su desesperación de me da todo igual, no tengo ningún futuro y mi vida es directamente una vida marginal, porque directamente me han dicho tú eres un marginal y no cabes en el sistema. Y entonces yo me busco la vida, pues trapicheando, al borde de la delincuencia, etcétera, etcétera. Es verdad que existe una violencia que no es una violencia selectiva, sino que es una, a veces lo es y a veces no, que es una violencia de saqueo que no tiene nada que ver con ninguna clase de comportamiento, digamos, de protesta política que pudiera tener este tipo de componentes. Reconocer que existe toda esta pluralidad de situaciones y de intenciones y de intereses en una manifestación además donde hay cargas, donde hay defensa de los manifestantes frente a esas cargas, donde hay provocaciones mutuas tanto por parte de ciertos manifestantes, porque las hay, y negarlo es hacerle un flaco favor a precisamente a aquellos que marchan en las manifestaciones, como hay provocaciones y técnicas de toda clase que se utilizan para elevar todavía más por parte de la policía el tono de la contestación de los manifestantes y de esta manera justificar precisamente las intervenciones más violentas por parte de las unidades policiales. Desconocer que existe toda esta playa de esta suerte de situaciones e intereses distintos que se superponen y generar, por el contrario, un relato totalmente falseado de lo que es la realidad de una manifestación, contando solo una parte del relato con imágenes seleccionadas, el manifestante que se enfrenta a gritos con la vecina del cuarto que le está recriminando que ya está bien y que se vayan a romper cosas a su casa o a su barrio, y el manifestante le contesta, oiga señora, que estamos luchando por los dos derechos y por los suyos también, pues vaya usted a, pues, y el otro le contesta, pues vaya usted a luchar por sus derechos para su barrio, no a mi casa, que luego me van a quemar, me van a romper, pues donde tiro la basura, o me van a quemar el coche que tengo aparcado debajo, ¿no? Y el tipo le contesta a voces, en plan riéndose de ella, en plan botellón, 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 qué cívico soy. Esto, aparte de formar parte de pues algo que es consustancial con muchos de los manifestantes, que es su edad. Es decir, la mayoría de los manifestantes tienen una edad muy joven, entre 15 y 30, en donde el desafío a la autoridad forma parte casi generacionalmente del ADN juvenil, porque porque ha sido siempre así, porque siempre será así. Por tanto, de forma tan maniquea, hacer una presentación seleccionada de lo que es una manifestación solo cogiendo escenas sacadas de contexto y sin interpretar para crear el relato de toda protesta callejera es necesariamente violencia y por tanto ilegítima, y así criminalizar el derecho a la protesta en la vía pública, que es el fin último de todo este discurso argumentario de los medios de comunicación, es vomitivo. Hay un importante sector de la gente que ya no lo compra, pero también es verdad que genera y deja la puerta abierta a que haya parte de la gente que podría compartir este sentir, que la realidad es más compleja de lo que se nos quiere contar ni por parte de los manifestantes ni por parte de las televisiones. Esta idea de que la realidad es más compleja y que se quiere silenciar con un objetivo político concreto, que es acabar con la legitimidad popular del derecho a la protesta en la vía pública, tiene además, por último, una conclusión muy peligrosa, y es que esa conclusión acaba en que le está abriendo la puerta a que haya muchas otras personas, yo lo vengo viendo ya desde hace unos cuantos días, gente precisamente de clases bajas, de clases humildes, de clases populares, que se alinea sorprendentemente con aquellos que consideran que estos son puros actos vandálicos y además de niños de papá, porque hemos llegado a una perversión del lenguaje tal que se habla de que estos son niños de papá. O sea, que los que están protestando, protestan porque pueden. Que el que tiene que buscarse la vida todos los días no se va a protestar.
Y que por tanto, en el momento que tú estás quemando, no contenedores, no mobiliario urbano, sino que lo que estás quemando son motos y coches, como se ha visto, de particulares, en ese momento acabas de salirte del tiesto y me tienes como enemigo. Porque esto, trasladar, hacer que cale este mensaje incluso entre las clases populares que sufren, de hecho, la habitual prepotencia en la forma de actuar en las calles de la policía española, y que deberían, por tanto, simpatizar con la causa de los manifestantes, acaba provocando que acaben justamente simpatizando con la causa contraria y abriéndole la puerta a la caza de votos de un partido como Vox. Es decir, más allá de lo que estuvo contando Rafa Cid ayer sobre, aquí en ese mismo espacio, sobre cómo Vox ha sido el partido político más votado por las clases bajas en Barcelona y en otros lugares, más allá de eso, es cierto que es que eso tiene una onda expansiva, la criminalización de la protesta y la deslegitimación ante los ojos de la propia clase trabajadora, que se debería mirar muy mucho en el uso y abuso del derecho de protesta violenta a quienes se manifiestan. La mierda todo vale, pues no, mire, no vale, porque está haciendo un flaco favor a otras causas tan legítimas como la suya a la hora de protestar. Y habrán que medirse muy mucho y mirarse muy mucho quienes piensan que ya está, todo es culpa del otro bando, todo es culpa del abuso policial, que existir existe, y todo es culpa de las técnicas policiales para reventar o calentar las manifestaciones desde el punto de vista violento, para luego justificar sus actos y las reacciones desmedidas de quienes protestan de contrario, porque eso puede perjudicar a terceros. Quiero decir con esto que a ver, aquí es para todos, por eso he dicho que venía a repartir al principio. Yo no estoy muy contento con cómo se están desarrollando las manifestaciones en Cataluña, en particular en Cataluña, aunque entiendo los motivos por los que se usa y también entiendo esa asignatura pendiente que la opinión pública en España tiene respecto al nivel democrático y la comprensión democrática del derecho de protesta en la calle, cuando además se producen incidentes violentos. De un cierto nivel de tolerancia tiene que existir, porque evidentemente la ocupación de la vía pública no puede producirse con pandereta, cuando además, como ya hemos contado y los catalanes lo saben mejor que nadie, habiendo sacado a millones de personas a la calle de forma pacífica durante años, la protesta pacífica ha servido más bien de poco o nada, lo que ha provocado que además nos encontramos ahora en una situación absolutamente extrañísima. Estamos en otros tiempos, no estamos en 2012 ya, señores de las televisiones españolas de Madrid, estamos en los tiempos de después de George Floyd, y ahora mismo pues, nos estamos encontrando con que desde series americanas de televisión prime time están empezando a cuestionar en prime time a sus adoradísimos personajes seguidos y adorados por todo el público en series policíacas, como las series de Dick Wolf, que es seguramente el jefe el hombre, bueno, cuya factoría de series de televisión es más importante en todo el mundo, de estas que todo el mundo ve en toda clase de canales de tipo policial, como está empezando a cuestionar, por ejemplo, los comportamientos intrínsecamente racistas de la policía, y eso, verlo en diálogos en una serie de máxima audiencia, es absolutamente insólito. Ni de la misma manera los comportamientos de brutalidad policial de la policía. Eso es algo que aquí en España es impensable. Es decir, y por eso cuando sale responsables de Esquerra Republicana de Cataluña, responsables de Junts per Catalunya, diciendo, un momento, vamos a tener, no terminamos de ver clara la actuación policial, tal vez tendríamos que empezar a replantearnos los protocolos y las formas de comportamiento y las estructuras organizativas de nuestro propio Mossos d'Esquadra. Pues inmediatamente esto, que es insólito para mí, yo nunca lo había visto, es decir, cuestionar desde el poder político la actuación policial, y no solo una actuación policial concreta, sino la forma de actuar en general de la policía en general. Yo esto, que es verdad que puede obedecer a intereses postelectorales en Cataluña muy evidentes, muchos de los que se manifiestan son precisamente votantes de estos partidos independentistas, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Sin embargo, tiene una reacción inmediata por parte de Madrid, que acudiendo al grito de Santiago y cierra España de los Mossos d'Esquadra, diciendo que los están dejando
durmiendo a los pies de los caballos porque no se sienten amparados, inmediatamente ese grito de Santiago y Cierra España resuena prácticamente en todos los medios de comunicación, ¿no? Los políticos son los malos porque han cuestionado el proceder policial. No, vamos a ver, es que el problema es de Santiago y Cierra España. El problema no es al margen de... Aquí en perdón, acabo ya, Valencia, de lo, aquí en Valencia se juntaron claro, los ha pasado con sindicatos Jean Ribó, ¿no? precisamente También, ¿no? para pedir la dimisión, ni más ni menos que del alcalde de Valencia, porque había hecho unas declaraciones no muy allá, ¿no? Es decir, se reunieron todos los sindicatos policiales frente al ayuntamiento a exigirle a Ribó la dimisión porque Este es el titular con el que creo que finalmente de todo nos deberíamos quedar, más allá de que se suplanta un discurso o un relato que es que tiene muchas variantes, muchas aristas, muchos intereses, muchas situaciones superpuestas, siempre que ocurre una manifestación de este tipo, unas protestas de este tipo, y se suplanta por otro que es totalmente aplanador y que solo tiene el discurso, la finalidad de criminalizar la protesta social en la vía pública, hay este otro discurso añadido de la gran asignatura pendiente de que tenemos con la relación automática de todos los aparatos del Estado, incluyendo el mediático, del Santiago y Cierra España. Más allá de que, por supuesto, haya oportunismo político por parte de los responsables de la política en Cataluña, Consellería de Interior, responsables de RC y de Junts per Catalunya, que han salido tímidamente, en realidad, a cuestionar que igual deberían plantearse revisar la clase de organización y de respuesta policial que dan ante este tipo de situaciones, ¿no? Creo que por ahí es por donde yo quería completar el análisis que estuvieron haciendo los compañeros en el día de ayer aquí en Radio Clara sobre lo que está sucediendo, y creo que da como para meditar bastante al respecto de lo que hacemos bien y lo que hacemos mal en estos casos. Muy bien, Carlos. Te digo minuto y resultado. Nos quedan como mucho 16 minutos. Bueno, pues yo no sé si mi batería me va a aguantar tanto. Si me das tiempo que me vaya por el cargador y la ponga. ¿Me das tiempo que vaya por el cargador y la pongo? Vale, te doy tiempo para que vayas por el cargador y la pongas. Nada, pon música, anda, pon música, da paso la música. No, no pongo música ahora, pongo tiempo. Bueno. Bueno, ya estamos otra vez aquí. Vale. Siéntate y le quito la pausa y arrancamos. Así nos aseguramos que continuamos el programa hasta el final. Vale, Muy bien. ¿qué te iba a decir? Dime. Esos 16 minutos, a ver cómo te los repartes para dos temas. Porque si no, Venga. tengo que quitar. Venga. O si Dale. no, haces uno solo. Ahora Que vamos, dale. vamos con la renovación de... ¿Vale? Continuamos con Carlos Montouto, ya le ha dado tiempo a enchufar el cargador y todo eso, así que aguantaremos hasta el final del programa. Renovación de instituciones del Consejo General del Poder Judicial, y también metes en el paquete el Consejo de Radio Televisión Española, aunque eso últimamente ha perdido más interés, pero está en el paquete también. Pero quizás fijémonos más como tú quieras, en el Bueno, general Poder lo Judicial. de Televisión Española, que por actualidad, Radio Televisión Española, que por actualidad, si quieres, desde el punto de vista de agenda política, no es lo más urgente, bueno, no lo más urgente, no es lo más inmediato, quería decir, pero a ver, en Televisión Española hay un merde gordísimo, ¿eh? Hay Eso un merde ya, gordísimo, en particular porque hay un enfrentamiento absoluto entre el señor Hernández, que es el jefe de, me parece que se llama así, que es el sí, jefe de informativos, sí. la propia Rosa María Mateo, como administradora única provisional desde hace 3 años. Casi 3 años, sí. Claro. Y todos los comités de empresa y los trabajadores que acusan abiertamente nada más y nada menos algo que me parece gravísimo, que es
el haber externalizado los contenidos a empresas privadas, a productoras privadas, Por ejemplo, y el programa siendo, por tanto, que se hace al mediodía del claro, claro, famoso Cintorra claro, es un programa de una privada. claro, de productoras privadas, Claro, teniendo prácticamente a la plantilla original de televisión, de Radio Televisión Española, pues como que dicen el paro, ¿no? Es decir, que, o inactiva, ¿no? O sea, cobrando, pero sin los mínimos y sin la gente quiere trabajar. Entonces, a ver, eso es vamos a ver, eso es una bomba a punto de explotar, si no ha explotado ya, de unas proporciones considerables, porque además ha habido una pérdida de audiencia manifiesta y además supone de forma tácita una privatización encubierta de nada más y nada menos que los contenidos de televisión española, lo cual es bárbaro, o sea, me parece bárbaro. Estábamos quejándonos de la gestión del Partido Popular, pero esta gestión, digamos, interina, consentida, por parte del Partido Socialista, más allá de que se echen las culpas los unos a los otros por la situación de bloqueo en el tema de renovación de instituciones, demuestra hasta qué punto este tipo de temporalidad en las decisiones relativas a la gestión de las instituciones públicas suponen al final una degradación de las mismas y de sus condiciones, que en definitiva es una degradación de los servicios a los que están obligados a ofrecernos a los ciudadanos los poderes públicos, de sí, su calidad, me refiero, ¿no? sí. De una degradación de su calidad. Por tanto, no me parece que sea baladí, ni mucho menos la cuestión de la renovación del Consejo de Radio y Televisión Española, que estaba avanzadísima, tan avanzadísima está que realmente el gran problema que tienen es que el Partido Socialista no se atreve a dar el paso de llevar al Congreso de los Diputados la selección, no sé si son 20 los que tienen que llevar, pero son 5 los que tienen que elegir, o 6 los que tienen que elegir en el Congreso de los Diputados como candidatos para suceder a Rosa María Mateo, que luego en el Senado se quedan en 4 y finalmente de esos 4 elige el gobierno. Creo recordar que funciona así. Seis en el Congreso y 4 en el Senado son. Claro, eso es, ¿no? Pero después, como el final, no sé cuál es, pero Claro, sigamos. Tampoco bueno, al final será que me imagino que es el Consejo finalmente decidido, que tiene que respetar además toda una serie de reglas de representatividad de sí, los partidos políticos, etcétera, etcétera, de la composición plural de las Cortes, ¿no? Es la que tiene claro, pero el problema es que necesitan 2/3 de las cámaras para aprobarlo. Y eso pasa por un acuerdo con el Partido Popular y en consecuencia, pues por ese mismo motivo no sale adelante y no se atreven a dar el paso. Prorrogando indefinidamente una situación que ya es insostenible desde hace tiempo, como digo, por ese clima de guerra abierta y declaradísima, incluso de boicot de los trabajadores de televisión española respecto de sus gestores, ¿no? Bueno, eso sería por un lado este tema del Consejo, que me parece que de alguna manera sirve de ilustración a lo que pasa con la renovación de otras instituciones públicas de máximo nivel, como indudablemente es el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Al que tú te referías. pues Claro, vamos a ello, que nos quedan para ese 10 minutos. claro, sí, bueno, o menos, porque tampoco me voy a entretener mucho en este Vale. punto, o sea, me voy a entretener, pero lo justo, Pero ahora ya han porque vamos a ver, suspendido estamos todos a expensas de ver quién miente, estamos a expensas de ver quién miente, y sí. lo vamos a saber esta semana, quién miente, ¿A quién qué te está refieres? ¿A mintiendo. que, Pues han yo te lo logrado, digo enseguida, a te lo que digo han enseguida. logrado que no esté Podemos? No, no, claro, me refiero a que quien miente, el señor Egea, que es el segundo y mano derecha de Pablo Casado en el Partido Popular, cuando dice hemos llegado a un acuerdo, que por cierto Pero se vende en nunca lo muchos. sabremos, nunca lo sabremos, Carlos. Espera. Que se vende en muchos periódicos, ¿sí? Pero lo importante es que, como siempre, la bomba ya está lanzada. Y Mm. yo veo titulares en La Vanguardia, titulares en otros periódicos Entonces, que compran el discurso porque lo dice así Egea. Hemos cerrado un acuerdo, el PSOE también está diciendo estamos ya para cerrar un acuerdo con el Partido Popular y conseguir desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, pero el PP dice, y el PSOE ha aceptado que Podemos no esté dentro de la negociación. Entonces, ¿quién miente? Y Podemos dice que Espera, no Podemos dice, no Podemos dice, Podemos dice espera, que eso no es cierto porque eso ya está acordado desde déjame acabar. vale. No, a mí lo que Podemos diga que tristemente aquí
parece que fueron con vida de piedra, a mí lo que Podemos diga me es relativamente indiferente. ¿Por qué? Relativamente digo, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque, vamos a ver, Egea dice eso y lo dice con toda la autoridad del mundo como portavoz del Partido Popular. Bueno, el portavoz Vale. es en realidad Martínez Almeida, pero lo dice como segundo secretario de organización, que es del Partido Popular. Pero es que a media mañana de ayer sale un señor tan importante, ahora se me acaba de ir el nombre, caray, el valenciano del Partido Socialista. Tú me lo Eh, vas a recordar enseguida. Baldoví. Ministro de Fomento. Ah, no, no, Ábalos. Ábalos. Sale José Luis Ábalos, que ha sido, igual que el señor Egea, secretario de organización del Partido Socialista y es ministro de muchísimo peso y yo diría que una de las personas de máxima confianza de Pedro Sánchez dentro del gobierno, porque ya lo era Sí, cuando Pedro Sánchez era apestado sí, por parte de sus propios correligionarios socialistas, cierto. y sale diciendo, no, no, no es verdad. Entonces, ¿quién miente? ¿Ábalos o Egea? Esto es algo que tenemos que saber de manera inmediata, porque de cómo se haga esa renovación, si es que se hace de una santa vez esa renovación del Consejo General del Poder Judicial, vamos a ver realmente si la crisis política dentro del gobierno de coalición llega al calado que se prevé que puede llegar, sobre todo teniendo en cuenta el desgaste que Podemos está teniendo desde el punto de vista de citas electorales, aunque sean relativamente menores, pero tienen su importancia, al menos territorial, y sobre todo teniendo en cuenta las desautorizaciones constantes en materia legislativa que viene sufriendo. A mí no se me olvida que más allá de que forme parte o no, a fin de cuentas es la cuarta fuerza política. Recordemos, ojo, cuarta fuerza política, también está Vox. En el Congreso de los Diputados, Podemos, Sí. y Vox no va a formar parte de esa negociación del Consejo General de Renovación del Consejo General del Poder Judicial. A mí lo que me importa es subrayar que Podemos no está consiguiendo en la práctica ninguno de los objetivos que se había pretendido fijar, más allá de aprobar los presupuestos. Y la rúbrica de la decepción definitiva del gobierno de coalición para Podemos la puede poner, esto puede servir como mecha detonante si finalmente es apartado de esa negociación con el Partido Popular para la renovación, si fuera verdad que tiene razón de Gea y estuviera mintiendo Ábalos, pero independientemente de que Podemos diga lo que diga, porque bueno, ya hemos visto que tantas veces el PSOE ha dicho una cosa y luego ha hecho otra, que a mí lo que Podemos le haya dicho al PSOE no me dice nada, pero sobre todo el termómetro definitivo yo lo veo en la famosa aprobación de la ley de vivienda. Si la ley de vivienda, que se tenía que haber aprobado en febrero, terminamos como muy tarde, terminamos febrero y no es aprobada, o sea, le sacan de la negociación a Podemos, y no es aprobada como muy tarde en la primera quincena de marzo, si yo fuera Pablo Iglesias me tendría que preguntar, ¿y qué hago yo en este gobierno si no consigo nada? Todo lo contrario, lo que consigo es desgastarme, lo que consigo es ser desacreditado, y lo que consigo es que cada vez pierda menos afección, porque a mí se me considera que formo parte del gobierno, que yo al final no hago nada y mis propias bases de posibles votantes están empezando a decir es que tú eres un cero a la izquierda. Mm. Entonces, se lo van a tener que plantear muy seriamente. Entonces, para mí lo importante de que acabe resultando con la renovación del Consejo General del Poder Judicial es cómo se haga esa renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y si se hace dejando fuera a Podemos, y como hemos visto, por las tremendísimas resistencias y palos en la rueda constante que se ponen por parte del sector socialista del gobierno, empezando por Carmen Calvo, pero siguiendo muy especialmente por José Luis Escrivá en el Ministerio de Seguridad Social, por no hablar de Nadia Calviño. Si la ley de vivienda no sale en los términos que medianamente había planteado y se empieza a aplicar de una manera ágil, yo veo muchos nubarrones muy importantes en el horizonte
sobre todo si aguantarán hasta el verano, probablemente, pero el desgaste del gobierno de coalición puede empezar a tener un punto de no retorno, una vuelta atrás en su continuidad. Ya sabíamos que era un gobierno de coalición muy difícil, pero bueno, pues esto va a marcar probablemente un antes y un después en lo que le quede de gobierno de coalición a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. Muy bien. Te decía que nunca lo sabremos porque de facto puede ser que no estén en las conversaciones, no estén presentes en la mesa, en las firmas, en las fotos, pero puede haber una negociación anterior con el propio socio de gobierno, es decir, el PSOE, con nombres y personas para estar en ese Consejo General. Puede haberla, pero Eh, tendrá que haber concesiones desde el punto de vista de imagen pública Sí, para Podemos, a favor de Podemos, para que equilibre el en otros, desgaste desde el punto de vista de imagen pública que le va a suponer a Podemos quedarse fuera si finalmente fuera así. en otros asuntos, en otros temas. Claro, claro, Hace, como el de la ley de vivienda, como el de la ley de vivienda. Por eso yo no lo fío solo, yo no fío solo el detonante de la eventual ruptura de un gobierno de coalición a lo que pase con el Consejo General del Poder Judicial, sino que lo hago en doble vía pensando sobre todo en la ley de vivienda. Fíjate, mucho más que en la ley de igualdad. La ley de igualdad puede ser una cuestión muy personal, es verdad que hay mucho votante tal, pero de Podemos, la ley trans, etcétera, etcétera, que pueden sentirse muy decepcionados y finalmente eso no sale en esos términos, pero es verdad también que, bueno, pues que lo están peleando y que se lamerán sus heridas si no triunfa su tesis. Pero la ley de vivienda, esa sí que es, porque es que la ley de vivienda es donde está toda la moratoria de los alquileres, todo el plan de ayuda que se ha estado congelando por el Ministerio de Seguridad Social sistemáticamente y también por la ministra Nadia Calviño, de una forma sistemática, repito, y que si tampoco sale adelante o no sale adelante además con medidas de aplicación eficaz y determinada para que efectivamente eso llegue a la población, pues yo, vamos, ya digo, yo que fuera Pablo Iglesias me plantearía muy mucho la continuidad en un gobierno en esas condiciones. Me lo plantearía muy mucho. pues puede ser que se lo estén planteando, que se lo puedan plantear y según transcurran, vamos a ver, las próximas fechas van a ser cruciales. Ahora veremos lo que Sí, sale de esta sí, sí, renovación, va a ser muy calentito sí, sin sí, ninguna duda. Lo que tanto pasa es que va a llegar marzo, va a estar sepultado por la vacunación masiva. Es decir, eso ya lo sabemos todos. mm, Marzo y abril va a ser cuando van a pisar el acelerador, porque van a llegar muchas más provisiones de vacunas, y se va a pisar el acelerador y no se va a hablar de otra cosa que de vacunas. bueno, Entonces, sí, muy probablemente, ya lo verás. Entonces, bueno, pues esto puede aparentemente quedar en un segundo plano, pero desde luego, vamos a ver, estamos en un momento crucial probablemente de la legislatura. Se pensaba que el momento crucial de la legislatura del gobierno de coalición PSOE-Podemos era la aprobación de los presupuestos, pero estamos viendo que no está siendo así. Ni siquiera han llegado los fondos europeos, que bien, sería todavía mucho más problemático. el PSOE está muy crecidito porque los resultados de Cataluña se cree, a lo mejor, o piensan que Pero hombre, yo eso no creo que es. sean tan... ¿De verdad tú crees eso? No, no, pero puede ser que algunos piensen Me que parece muy ingenuo pensar vamos, eso. Yo vamos no pienso a soy Iván Redondo. Yo no veo a Iván Redondo tan ingenuo. no, Hombre, no, no, no lo no. sé, Vamos no a ver, sé. ellos saben de sobra que es un factor coyuntural, el cantaricio. Es que aquí en el País Valencia, Chimo Puig también está en plan crecido. Y la. Pero aquí no hay elecciones a la vista. Eso sabes que las encuestas que se hacen en tiempos en los que no hay elecciones a la vista indican muy poco, porque indican solo estados de ánimo. Ahora subo, ahora bajo, depende de qué noticia hay, qué noticia sale, etcétera, etcétera. Es decir, eso no es tan relevante. Pero pensar, fiársela a que sí, sí, nos va a ir divinamente de aquí a dentro de 2 o si tuviéramos que repetir elecciones, no, el efecto I así va a multiplicar a toda España. Mentira, Sí, mentira. O eso sea, es cierto. si piensan eso, No creo quiero que. decir, yo dudo mucho que puedan simplificar tanto el análisis del resultado de las elecciones catalanas como para llegar a ese extremo de creerse que están en la... Es más, todo lo contrario. Hay un sector, juegan un poco el poli bueno y el poli malo. Me refiero al PSOE dentro del gobierno, hay ministros que se dedican a atacar sistemáticamente a Podemos, Margarita Robles, por ejemplo, es la más contumaz en esto, y Mm, ministros como la señora Montero,
la ministra de Hacienda, que se dedica pues un poco a templar gaitas, y Ábalos también, a templar gaitas. Y Marlaska prefiere no meterse. Sí. Entonces se pone de lado. Entonces, esto funciona así. Y bueno, pues el señor Escrivá, que le tienen, yo creo que es el verdadero sicario un poco del sector más carca, más tradicional del Partido Socialista, el que responde a, pues eso, a la vieja guardia, al espíritu de la vieja guardia del Partido Socialista, y que claramente está puesto ahí justamente como capataz para vigilar que los intentonas populistas, entre comillas, lo de populistas, en el sentido de asistencialistas de Podemos, pues no las pueda capitalizar Podemos. Aunque deberíamos de decir del gobierno o de los ministros del gobierno socialista, porque algunos y algunas de ellas no son afiliados y militantes del Partido Bueno, no Socialista. hace Puede ser falta, pero igual son de UGT, el señor o Ábalos, igual son de UGT, o son de... Sí, o sea. bueno, son cercanos o... Bueno, O están ahí con una misión concreta, claro. eso es, lo acabas de decir tú. Están ahí con una misión concreta. Lo dejamos aquí porque no nos queda más tiempo, Carlos. Vaya, yo que iba a felicitar a Felipe VI, que como heredero del Salvador de la democracia española, un día como hoy, 23 de febrero, vaya, qué Bueno, pena. pues no te da tiempo. Bueno, nada, le mandaremos una carta, pero bueno, igual tendré que tener cuidado porque igual acabo en la cárcel, quién sabe, que estas pues, cosas las carga el diablo. cuidadín con lo que Estas escribes. cosas de la opinión las carga el diablo, ya lo habéis visto, Bueno, si escribes muchachos. una carta y la mandas por correo, pero no la rapeas, a lo mejor aún cuela. Pero como se te ocurra Y si cantar. la subo a redes sociales, ahí ya la cosa se complica, ¿no? Muy bien, nos vamos que nos pita el reloj. Venga, ¿Vale? nos vamos, que luego Juanito se cabrea. Juanito Marcho, Saez. dicen en mi pueblo marcho que tengo que marchar. Vale, Vale, pues. Hasta la semana que viene. Salud. salud. Bueno, Carlos, ya Ya. Nada, nos de las quedamos con las varias. ganas de contarle unas cosas al. ¿Al quién? ¿Has visto qué querido es el monarca, nuestro monarca, don Felipe? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque, vamos a Es que ver, no veo. en general, primero, ni una sola fuerza nacionalista va a estar hoy en el acto recordatorio del 23 de febrero, primero porque efectivamente no sé qué hay que recordar en el 23 de febrero. ¿Pero qué van a recordar? Sí, pero sabes que lo han organizado, ¿no? ¿O me lo estoy inventando yo? No te estoy No, tocando de. No sé qué van a organizar, porque eh, te, te prometo aquí vamos a con ver, creo, yo, testigos como las cámaras, porque ya no nos oyen más que a través de los que nos ven, que yo exacto. la televisión la enchufo justo, creo que 15 minutos. También la enchufo para ver algunas películas, pero directamente a ¿A las dónde vas? A a tu donde menú, voy, a tu menú, a tu menú. al menú, y el resto, pues yo no sabía qué carajo organizar. Pues hay un evento, no sé exactamente si es una recepción o qué es, porque la verdad tampoco le presta mucha atención, pero sí me ha llamado la atención la respuesta, ¿no? La respuesta es, bueno, relativo al 23 de febrero, ¿no? Evidentemente es una maniobra de blanqueo de la corona, y de su padre, por una parte. Por otra parte, pues ha habido una respuesta bastante contundente por parte de los representantes en el Congreso de las fuerzas territoriales nacionalistas, diciendo, bueno, que primero, que no hay nada que celebrar el 23 de febrero, que no saben qué hace allí, y que desde luego, y esto es lo que más me ha llamado la atención, porque yo recuerdo que ha habido otros años que también han hecho algo parecido, cuando estaba gobernando su padre, Mm. bueno, cuando estaba rigiendo este país su padre, Sí, rigiendo, borboneando, porque vamos, no, borboneando. borboneando su padre, el emérito, el campechano, bueno, pues vamos a ver, ha habido una especie de prietas las filas en todas las fuerzas nacionalistas y no solo nacionalistas, diciendo, es que no contejo nosotros para nada que tenga que ver con la corona. O sea, no queremos, la corona no es bienvenida aquí. Y si lo traéis, con nosotros no contéis.
Entonces, quiero decir, esto solo es una pincelada, ¿no? Que se nos ha quedado fuera de la grabación radiofónica, pero que quería dar, ¿no? Que es, esto es una visibilización manifiesta de hasta qué punto existe ahora mismo una ruptura del orden constitucional en el plano político con la monarquía. Es decir, yo no creo recordar ningún otro momento de la historia anterior donde haya una animosidad tan grande contra la figura de la corona dentro de capas muy importantes de este país del poder político, ya no hablo del ciudadano. Ujú. Es decir, el alineamiento de Felipe VI con las posiciones más ultras de la concepción del Estado como un todo absolutamente centralizado en la corona, que puede tener un cierto acomodo desde el punto de vista formal en lo que en sí desprende la Constitución, pero que desde luego no tiene ningún acomodo respecto de las voluntades populares que indudablemente en unos territorios desde luego más que en otros han apostado precisamente desde partiendo del planteamiento de un Estado autonómico por una diversidad política, territorial y cultural que sería la que conformaría un Estado cuasi federal, que no tiene nada que ver con la concepción centralista del Estado tradicionalmente borbónica, es de un calibre, ha llegado a un calibre de enfrentamiento con un cariz, como digo, de animosidad tan grande como yo no había visto o yo no recuerdo en estos 40 años que se cumplen hoy de la sonada golpista del 23 de febrero. Es decir, que es que yo no me imagino hoy. Sí, claro, siempre va a haber los de los pañuelitos, y viva el rey, no sé qué guapas y tal. Esas imágenes populares, históricas o tradicionales de la España cateta adorando a los reyes como si fuera una especie de superpoder de las películas de Marvel, ¿no? Fueran superhéroes. Eh, Eso adornado pero pues con planos cortos en televisión, que claro, 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 seduce. claro. No, pero a ver, que no es algo, a ver, esto ha existido siempre en España. Es decir, Sí, es que la España de Fernando VII, la España de Carlos IV con los franceses era la misma. Ahí estaba también con los vítores y las manolas y con los claveles y no sé qué. O sea, es decir, esa veneración de el rey como una especie de superhéroe, porque venimos además de históricamente hablando, es decir, parece que estas cosas se nos olvidan, pero somos consecuencia de nuestra historia, ¿no? Y se nos olvida que hubo una época en la que la corona representó justamente un tiempo de, entre comillas, paz y prosperidad, en contraposición con la época de la nobleza y de la iglesia repartiéndose de forma feudal este país, ¿no? Es decir, que esto pasó, realmente la corona sí tuvo un papel histórico de acabar con aquellas tiranías, sustituyendo una tiranía por otra, pero por lo menos solo tengo un tirano, no tengo 20, ¿no? Que es lo que sucedía antes de los reyes católicos, ¿no? Pero como fuera, el caso es que esto que todavía tristemente sigue existiendo en el imaginario popular de determinadas personas con poca formación, esta idea de deidad, de superhéroe de la corona, ¿no? Pues nunca como ahora está más desgastada, ¿no? Entonces yo no me imagino que nunca como ahora podríamos encontrarnos que a la imagen fija de los españolitos y españolitas de Viena aplaudiendo el paso de la comitiva real mientras el rey saluda con la mano de españoles. Bueno, pues esa imagen ahora sí se podría, y antes no, contraponer con la imagen de vete a tu casa, ladrón, borbones son ladrones, y cosas de este tipo, esa respuesta, ¿no? También popular, que hemos visto en múltiples actividades de la vida social, múltiples manifestaciones, y que tiene un eco más allá de la contrarrespuesta popular en formaciones políticas que indudablemente ahora sí, por primera vez desde el Pacto Constitucional del 78, impuesto o consensuado, sí se cuestionan abiertamente
y públicamente el papel de la corona y su relación con la corona como poder político constitucionalmente reconocido. O sea, partidos políticos que tienen representación parlamentaria, que están legalmente constituidos, que no son minoritarios precisamente, etcétera, etcétera. Es decir, en ese aspecto el republicanismo como alternativa a la monarquía, yo creo que atravesaría, al menos desde ese punto de vista, cuando menos ese, atravesaría uno de sus mejores momentos, porque el desgaste de la corona, a mí me parece que Felipe no va a conseguir nunca superar esa imagen de alinearse solo con una de las Españas. Sí, No creo que pueda borrar a lo largo de su reinado esa imagen. Y tampoco da muestras de querer intentarlo hacerlo. sí, Porque no creo que dé para más. Es decir, no creo que él, en su concepción educadita en Harvard y educadita en los colegios de élite, a donde se le envió por la Casa Real para que fuera el preparado, pues el preparado, más preparado de todos los españoles, creo que en esa preparación entrara la capacidad de comprender las distintas realidades históricas, culturales y territoriales de España. Y ni creo que le importe mucho. Es decir, a los Borbones generalmente nunca les ha importado nada más que Madrid y su propio ocio personal. Entonces, Madrid como representación de la Villa y Corte, me refiero, sí, no a la ciudad en sí. la corte. Entonces, no les importa nunca mucho más que eso, a ninguno de los Borbones. Es que te echa la vista atrás y es que no hay más que verlos. Entonces, ¿por qué este iba a ser diferente? No, porque es que este es más cosmopolita y habla inglés y ha estudiado en Estados Unidos y Canadá y bla, bla, bla. Bueno, como si no supiéramos ya que los niños ricos como él viven en burbujas, ¿no? Cuando están en fase de estudiante, viven en burbujas, es decir, burbujas que están diseñadas a su alrededor, que si un colegio mayor de élite, que si con unos preparadores personales, que si, como si tuviera contacto con la realidad de lo que se vive en las calles de Nueva York o en las calles de... No, hombre, no. Entonces, por eso su comprensión de la realidad me resulta difícil entender que pudiera incluir esas, por el contrario, diversas realidades, como digo, históricas, territoriales, culturales, que conforman este país, ¿no? Que se supone que tiene que reinar. Pero bueno, es la maldición que tenemos, macho, la maldición en este país de los Borbones, ¿no? Es casi una maldición, ¿no? Pues déjalos ir. Yo procuro vivir al margen todo lo que pueda. Todo lo Sí, que pero me bueno, permita, bueno, sé que estoy donde estoy y que vivimos donde vivimos y quién controla el Estado, pero se hombre, pero hoy es se 23 puede de febrero y claro, se puede que vivir salgan otra vez bastante, más. se puede vivir bastante ignorándolos, pasando de ellos, que Sí, sí se no te puede. gustan. Lo que pasa es que te joden muchas cosas, ¿no? Hombre, no, pero vamos a ver, hoy es 23 de febrero y, hombre, que me vendan la moto todavía 40 años después de la sonada golpista, de que el Joder. salvador de la democracia fue Juan Carlos I, es que, claro, es que clama al cielo, es que clama Es al que cielo. a mí no me la van a vender porque no los voy a ver. No, bueno, tú no lo vas a ver, pero Un vale, un tele pues un telespectador, eh, iba a decir menos, no, habitual, es decir que haz la política del avestruz, de meter la cabeza debajo del ala, pero no, estamos en las mismas, no ¿verdad? hago eso, sé que están ahí, sé lo que son, sé todo eso, a la hora de comer, más o menos, veré un trozo si cuadra, según a la hora que acabemos de hacer la comida, y Jaboba va a estar en Bueno, pues el resto del día. no es un cero, no, pero Manolo, no es un cero a la izquierda la Ya monarquía en lo este sé, país, ¿eh? sí lo sé, No es un cero a la izquierda. también se puede intentar vivir al margen no solo de los Borbones, sino de Pues muchas otras claro, cosas que nos proponen desde su sistema, desde su sociedad. Es decir, que pues claro que sí. yo veo las cosas que veo, leo lo que me da la gana y si no me echo las siestas que quiero y he procurado eso durante casi Casi toda toda mi tu vida, vida, ¿no? así has salido, así te has quedado tú de Lozano, te has quedado así, de Lozano, claro. De Lozano no, ya estoy abuelo, pero bueno, ha sido desde muy joven, ¿no? Cuando optas por unas cosas, optas casi en bloque, ¿no? Mm, Es decir, todo eso lleva un sistema de vida
al que no te puedes escapar, tienes razón. Es decir, están ahí, son los que controlan, los que mandan y te lo meten con cuchara y que en cuanto enchufas la caja boba o pones las emisoras de turno, te lo vas a comer de una manera, de otra O o, abres el periódico. bueno, si lo abres. También es que puedes leer, es que se puede, es que es lo que siempre discuto yo con algunos colegas, es decir, pero tú, porque ves a ese tío, ¿por qué me estás renegando de los gilipollas que es ese tipo y te has chupado todo el programa? Es decir, no tenías nada mejor que hacer, es decir, has dedicado una hora de tu vida a ver a ese personaje, escuchar las paridas que dice y lo gracioso que parece ser. Y estoy hablando de un personaje progre en su vida privada. Sí, ya, Pero ya, la ya, ya, ya. televisión muy, Resistimos, muy resistimos. ¿no? Un día más, resistimos. Es decir, ¿para qué me hablas mal de él y estás tan cabreado y con la adrenalina tan subida, pero has estado una hora chupándotelo? Que no tenías Ya. un libro, no tenías música, no tenías sueño, no te has acostado a dormir la siesta, ¿No tenías hambre? ¿No tienes hambre? Claro. no tenías hambre o no tenías, yo qué sé, iba a decir una cochinada. Lo que no tenías era cerebro. No, 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 yo al final hay que respetar a todo el mundo, porque si Ya todos me claro. pensáramos lo mismo, ¿no? Pero a veces te cabrea, ¿no? Que cierta gente te manda WhatsApps y tweets y fake cosas ¿Ya de has ti, visto lo que ha dicho? mira lo que dicen y dices: Periodismo "Ni lo de he verdad. leído", pero te has pasado media hora mirándolo tú. Que le den. Bueno, Bueno, Manolo, Carlitos, ya vamos a dejarlo aquí, anda. te he soltado la chapa yo. Vamos a dejarlo aquí. Vale, Un abracete y hasta la semana que viene. nos oímos, nos vemos, ¿vale? Mucho salud. Chao. Salud.